Buenas, mi nombre de pila es Jover Antonio Ojeda Pacheco, contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y trata, o su tema es el impuesto a la riqueza y su complementario establecido en la Ley 1739 del 2014. Impuesto a la riqueza y su complementario. La conferencia la divido en dos partes: impuesto a la riqueza y vamos a ver también impuesto complementario de normalización tributaria. Impuesto a la riqueza. Sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, tarifa, causación, no deducibilidad, declaración y pago voluntario hacen parte de esta sección de la conferencia de impuesto a la riqueza. Sujetos pasivos. El artículo primero de la Ley 1739 del 2014 dice: adiciónese el artículo 292 rayado del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se modificó el 292 raya 1 y en cambio se dice adiciónese el 292 raya 2? O sea, otro artículo al Estatuto Tributario. Porque el artículo 292 raya 1 habla del impuesto al patrimonio, que dentro de su estructura tiene el concepto de riqueza y dice que riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado. ¿Por qué no se modificó el 292 raya 1 y se adicionó el 292 raya 2? Sencillo, la respuesta son los contratos de estabilidad jurídica. ¿Qué son los contratos de estabilidad jurídica? La Ley 963 del 2005 en su artículo primero dice: contrato de estabilidad jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar la existente en el territorio nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del respectivo contrato. Miramos qué más dice. Para todos los efectos, la modificación se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente. ¿Qué significa eso? Si tenemos en cuenta los contratos de estabilidad jurídica, que decía la persona que firmaba el contrato establecía dentro de dicho contrato qué artículos o qué normas quería que permanecieran estables durante el periodo del contrato. Entonces, si alguno de estos personajes había firmado dentro del contrato que el artículo 292 raya 1 tendría que permanecer estable durante el contrato, todos los cambios que se le hicieran, todas las modificaciones que hicieran, no lo alterarían. Entonces, dice: podrán ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general. A cambio de esta estabilidad, los que firmaban los contratos deberían pagar una prima que equivalía al 1% del valor de la inversión que se realice en cada año. Teniendo en cuenta esta prima, ningún cambio afectaría, porque la Corte Constitucional en la sentencia C-1114 de 2013 dice que establece muy claramente que cuando la ley otorga un beneficio tributario a quien ha dado a cambio de ello una contraprestación, el beneficio tributario no se puede vulnerar por norma posterior.
Sexto, duración de los contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica empezarán a regir desde su firma y permanecerán vigentes durante el término de duración establecido en el contrato, el cual no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 20 años. Quiere decir que mucha gente firmó contratos de estabilidad jurídica para que el impuesto al patrimonio no se le modificara durante X tiempo. Por eso, vemos que cuando se firmó los contratos de estabilidad jurídica por la ley 863 del 2006, si no estoy mal, decía que la tarifa del impuesto al patrimonio es del 0,3% de la base gravable establecida de conformidad con este artículo anterior. Entonces, como vemos, muchas personas firmaron contratos de estabilidad jurídica bajo la tarifa del 0,3% del impuesto al patrimonio. Quiere decir que si le hacían cambios al 292-1 elevando la tarifa, a ellos no los tocaría. Por eso el gobierno actual establece que se adicione el 292-2. Y ese artículo no existía cuando se firmaron los contratos de estabilidad jurídica. Por lo tanto, todos los cambios que se hicieron afectarán a todos aquellos que hayan firmado contratos de estabilidad jurídica. Y, sobre todo, en el cuento de la tarifa. Acordémonos que es el 0,3%. Dice, artículo 292-2, impuesto a la riqueza, sujeto pasivo. Por los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018, créese un impuesto extraordinario denominado el impuesto a la riqueza a cargo de las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, las personas jurídicas y las sociedades de hechos, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Quiere decir que los no contribuyentes, no son sujetos pasivos del impuesto a la riqueza. ¿Y quiénes son los no contribuyentes del impuesto a la renta? Sencillo, los que se encuentran en el artículo 22, 23, 23-1 y 23-2. También establecen el artículo 18 que habla de consorcio, el numeral 1 del artículo 19 que está hablando de fundaciones, corporaciones y asociaciones, así como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario. Cuando hablamos del artículo 191, estamos de aquellas que están excluidas a platicar la renta presuntiva. Tampoco son contribuyentes del impuesto las entidades que se encuentran en liquidación, concordato, liquidación forzosa, administrativa, liquidación obligatoria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la ley 550 de 1990. Aquí tenemos un listado de aquellas personas o entidades, más exactamente personas jurídicas, que no son contribuyentes del impuesto de renta. Y también la ley establece unas personas naturales con unas características para no ser contribuyentes del impuesto a la riqueza. Segundo, las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Tercero, sujeto pasivo, las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su riqueza o de su riqueza poseída directa o indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Cuarto, las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. Sexto,
las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su riqueza poseída en el país. O sea que son 6 tipos de sujetos pasivos con respecto al impuesto a la riqueza. Hecho generador. El impuesto a la riqueza se genera por la posesión de la misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es el equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. Si nosotros miramos la definición de riqueza que nos da este párrafo, nos damos cuenta que es la misma definición de riqueza, la misma definición de patrimonio líquido, consagrado en el artículo 282 del Estatuto Tributario, que dice: el patrimonio líquido gravable se determina restando el patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o periodo gravable el monto de las deudas a cargo del mismo vigente en esa fecha. Entonces, riqueza es igual a patrimonio líquido. Base gravable. Dice, personas jurídicas. Para las personas jurídicas es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseídos a 1 de enero del 2015, 2016 y 2017, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esa misma fecha. Para las personas naturales, la base gravable es el patrimonio bruto poseído por ellas a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esa misma fecha. Para las personas naturales hay un año más de pago de este tributo con respecto a las personas jurídicas y es el año gravable 2018. Determinamos en ambos casos conforme previstos en el título segundo del libro primero de este estatuto. Quiere decir que el patrimonio bruto y las deudas se determinan como se determina el patrimonio bruto y las deudas en el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del título segundo del libro primero, estamos hablando de renta, libro primero, 2, patrimonio, capítulo 1, patrimonio bruto, capítulo 2, patrimonio líquido y capítulo 3, deudas. Y nacen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si la base gravable aumenta con respecto al año 2015? ¿Qué pasa si la base gravable disminuye con respecto al año 2015? Sencillo, la norma establece el procedimiento para estos casos. Parágrafo 4 del artículo 295-2. En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018 sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años, o sea 2016, 2017 y 2018, será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015, incrementada en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. O sea que debemos hacer una comparación. Entonces miremos mediante un ejemplo cómo funciona esto. Voy a tomar año gravable 2015 y 2016. Si se dan cuenta, el patrimonio líquido en el año gravable 2015 es 3.333 millones de pesos. En el año gravable 2016 son 4.909.800.000. Hay un aumento de 1.576.800.000 pesos. ¿Qué dice la norma? Coja el patrimonio líquido del año gravable 2015. Auméntelo
auméntelo en un valor que se extrae al multiplicarle el 25% de la inflación al valor del patrimonio líquido del año gravable 2015. Entonces miremos, yo tomo el patrimonio líquido del año gravable 2015, que es 3.333 millones, lo multiplico por la inflación del año 2015 por el 25% de esa inflación. El valor que me dé, que son 37.996.000, se lo sumo al año gravable 2015. O sea que la base gravable incrementada en un 25% del IPC para el año gravable 2016 es 3.370.996.200. Y la norma dice, escoja la menor entre la determinada por este procedimiento y la que reportan datos reales en el 2016. Hay que entender que no se coge la inflación del 2016 porque acuérdese que la base gravable es a 1 de enero, no a 31 de diciembre. Entonces se toma la inflación del 2015 del patrimonio a 1 de enero del 2015, le aplicamos la inflación del 2015, pero en un 25% de esa inflación, y el valor que te la dé se la sumamos al patrimonio líquido del 1 de enero del 2015. Ese valor que te dé lo comparas con el patrimonio líquido del 2016, y si es inferior tomas ese valor, que sería, entonces la base gravable no sería 4.909.800.000 pesos para liquidar el impuesto a la riqueza del año gravable 2016, sino sería 3.370.996.200 pesos. Ahora vamos a comparar 2015-2017. La norma siempre toma el estático. Entonces, ojo a este pedazo. Yo tomo el patrimonio líquido del año gravable 2015, 3.333 millones de pesos, 1 de enero. La norma dice, aplíquele el IPC de la inflación del año anterior al año declarado. Yo voy a declarar 2017, entonces tengo que mirar la inflación del año 2016, que fue en este caso 6.96. A ese 6.96 le aplico el 25% y ese porcentaje se lo aplico al patrimonio líquido del 2015. En pocas palabras, el aumento que yo le haría al patrimonio líquido o a la base gravable del 2015 sería el resultado de multiplicar el 25% del IPC del 2016 y sumárselo a la base gravable del 2015, y esa sería la base gravable del 2017, como lo muestra el ejercicio. O sea, 57.994.000, que sería el aumento de la IPC del 2016, se lo sumo a 3.333 millones de pesos, me daría 3.390.994.200 pesos. Lo comparo con la base gravable del 2017 y tomo la menor, o sea, sería 3.390.994.000 pesos, la base gravable para liquidar el impuesto a la riqueza del año gravable 2017. ¿Qué pasa si la base gravable en vez de aumentar disminuye? O sea, tengo 3.000 millones y aparezco con 1.000 en el año 2016, 2017 y 2018. Sencillo. Dice la norma, si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años gravables 2016, 2017 y 2018 es inferior a aquella determinada en el 2015 inferior, la base gravable para cada uno de los años será la mayor, anteriormente era la menor, la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015, disminuida en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año gravable, para el año inmediatamente anterior al declarado, y la base gravable determinada en el año que se declara. O sea que en vez de aumentar el 25%, le voy a restar el 25% al año 2015, y ese lo comparo con la base gravable real y tomo la mayor. Ejemplo, para poder entenderlo.
Voy a tomar año gravable 2015 y 2016. En el año gravable 2015, la base gravable para dedicar el impuesto al patrimonio, o sea, el patrimonio líquido, fue 3.333 millones de pesos. Cuando a 1 de enero voy a presentar la declaración del impuesto a la riqueza, la base, resulta que el patrimonio líquido es 2.898.956.400 pesos. O sea, que la base gravable de un año para otro cayó en 434.043.600 pesos. ¿Qué me dice la norma? Sencillo. A la base gravable del 2015, réstele el valor que surja de coger la base gravable y aplicarle el 25% de la inflación del 2015. En este caso serían 37.996.200 pesos. Estos 37.996.200 se le restan a la base gravable del año 2015 a 3.333 millones. Te daría 3.295 millones de pesos. Ese valor lo comparas con la base gravable real del año gravable 2016, que sería 2.898.956.000, y tomo la mayor, o sea, tomaría 3.295.000, 3.800 pesos. Cuando hablamos del año gravable 2017 pasa lo siguiente, lo mismo. Tomo el año gravable 2015, la base gravable, 3.333 millones de pesos. Para el año gravable 2017, la base gravable se reduce a 3.281 millones de pesos. Se reduce en 51.568. ¿Qué dice la norma? Tome el IPC del 2016, o sea, el año inmediatamente anterior que voy a declarar. Aplíquele el 25%. El valor que te dé, multiplícalo a la base gravable del 2015, 3.333 millones de pesos. El valor que te dé, súmaselo a esa base gravable y lo comparas con la base gravable que te dio en el año que vas a declarar. O sea, en pocas palabras, cuando yo hago la operación, la base gravable presunta es 3.275. Lo comparo con la base gravable real, 3.281, y cojo la mayor. O sea, cogería 3.281.431.000 para liquidar el impuesto a la riqueza en el año gravable 2017. De la base gravable se excluye, en el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 VT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación. El valor patrimonial neto de las acciones o cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directa o indirectamente a través de fiducias mercantiles o fondos de inversiones colectivas, fondos de pensiones voluntarias, seguro de pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las siguientes reglas. Tercero, el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. Cuarto, el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado. Quinto, el valor de la reserva técnica de Fogacin y Fogaco. Sexto, respecto a los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 292 rayado el estatuto tributario que sean entidades financieras del exterior, el valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, así como los rendimientos asociados a los mismos. Séptimo, respecto a los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 de la 92 del estatuto tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional, así como los rendimientos financieros de que ellos se derivan, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional. Octavo, en el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior a 5 años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el exterior. Y noveno,
Los contribuyentes a que refiere el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario pueden excluir su base patrimonial los aportes sociales realizados por los socios. Aquí da a entender que las cooperativas que están en el artículo 19 están grabadas con el impuesto a la riqueza. Porque del artículo 19, según el artículo 292-2, únicamente son no contribuyentes el numeral 1 del artículo 19, y el numeral 1 del artículo 19 habla de fundaciones, corporaciones y asociaciones. Tarifa. La tarifa se divide de dos maneras, para las personas jurídicas y las personas naturales. Para las personas jurídicas la tarifa es la siguiente: se toma por año del 2015 al 2017 y arranca de 0,2% para un base gravable que está entre 0 y 2.000 millones y sigue a 0,35, 0,75 y después de 5.000 millones es el 1,15%. Acordémonos de los contratos de estabilidad jurídica, aquellos que habían firmado contratos de estabilidad jurídica, y la tarifa ¿cuánto era? 0,3. Y mire ahora dónde va, en el 1,15 para aquellos patrimonios o para aquellas riquezas que sean superiores o iguales a 5.000 millones de pesos. Sigamos. Para el año gravable 2016 comienza a bajar, ya en el primer rango es 0,15%, después 0,25% y en 5.000 millones en adelante el 1%. Para el año 2017 sigue bajando y el primer rango es 0,5%, de 0 a 2.000 millones de pesos en riqueza, y el último rango está en 0,4%. Si yo cojo los 3 años y los sumo, me voy a dar cuenta que el último rango o los últimos rangos estarían pagando más de lo que estarían pagando si tuvieran los contratos de estabilidad jurídica, porque si se suman los 3 años, 0,3 por 3 le da 0,9, y en el tercer rango sería 1,45 y en el segundo 2,55 la sumatoria de los 3 años. Ahí está el efecto de haber cambiado la palabra modifíquese por adiciónese para frenar los efectos de los contratos de estabilidad jurídica. Si por las personas jurídicas llueve, por las personas naturales no escampa. Miremos, en las personas naturales no existe la progresividad que existe para las personas jurídicas del impuesto a la riqueza año a año. Simplemente dice de 0 a 2.000 millones la base gravable le aplica el 0,12%, sigue el 0,35, 0,75 y para aquellos patrimonios superiores, patrimonios líquidos o riquezas superiores a 5.000 millones de pesos, es el 1,50% anual, con una gran diferencia, que a las personas naturales también le adicionaron un año más de pago de tributo, que es el año 2018. Si yo hago una comparación de los 3 años, 2015, 2016 y 2017, me voy a dar cuenta que las personas naturales en el segundo rango ya estarían pagando más que las personas jurídicas. Mire que en el primer rango sería 0,375 la sumatoria de los 3 años, mientras que la tarifa a las personas jurídicas será 0,4. En el segundo rango ya pasa del 1,5 al 0,7 y mire el último rango. Las personas jurídicas que tengan más o igual a 5.000 millones durante los 3 años pagarían el 2,55% de su patrimonio líquido, su riqueza, mientras que las personas naturales estarían pagando el 4,50%. O sea, que pasan de pagar 0,9% las personas naturales que firmaron contratos de estabilidad jurídica
a pagar 4.5 cuando su patrimonio líquido o su riqueza es superior a 5.000 millones. Estamos hablando de 3.6% en los 3 años de más impuestos para aquellas personas naturales que tengan más de 5.000 o igual a 5.000 millones de pesos. Causación. La obligación legal del impuesto a la riqueza se causa para las contribuyentes que sean personas jurídicas el 1 de enero del 2015, del 2016 y 2017. Para los contribuyentes personas naturales, la obligación del impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero del 2015, 2016, 2017 y 2018. Parágrafo. Los momentos de causación aquí previstos también se aplicará para los efectos contables, incluida la conformación del balance separado o individual y el balance consolidado. No deducibilidad. No deducibilidad del impuesto. En ningún caso, el valor cancelado por concepto del impuesto a la riqueza ni de su complementario de normalización tributaria serán deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta y complementario, ni en el impuesto sobre la renta para la equidad CRE, ni podrán ser compensados con esto ni con otro impuesto. Mejor dicho, no se puede hacer nada, tiene que pagar. El Estado quiere efectivo. Declaración y pago voluntarios. Mucha gente pensaría, ¿quién va a pagar voluntariamente este tipo de impuestos? Miremos lo que dice. Declaración y pago. Quienes no estén obligados a declarar el impuesto a la riqueza de que trata el artículo 292-2 de este estatuto podrán libre y espontáneamente liquidar y pagar el impuesto a la riqueza. Dicha declaración produce efectos legales y no estará sometida a lo previsto en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario. Ahora dice el artículo 298-8. El impuesto a la riqueza y su complementario de normalización se someten a las normas sobre declaración, pago, administración y control contempladas en el artículo 298, 298-1, 298-2 y demás disposiciones concordantes con este estatuto. Este artículo, el 298-7, tiene algo interesante cuando veamos ahora el impuesto complementario. Cuando veamos los sujetos pasivos del impuesto complementario de normalización tributaria o el impuesto complementario del impuesto a la riqueza. Y vamos a verlo de una vez. Impuesto complementario de normalización tributaria. Sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, tarifa y causación. Renta por comparación patrimonial y renta líquida gravable. Legalización de activos son los temas que harán parte de esta sección de la conferencia que se llama Impuesto Complementario de Normalización Tributaria. Sujeto pasivo. Créese por los años gravables 2015, 2016, 2018 el impuesto complementario de normalización tributaria como un impuesto complementario al impuesto a la riqueza, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto a la riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto a los que se refiere el artículo 298-7, que tengan activos omitidos. Este impuesto complementario se declara, liquidará y pagará en la declaración del impuesto a la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de impuesto de renta y complementarios, ese impuesto complementario actualmente es ganancia ocasional. Ojo, si nosotros tenemos ganancia ocasional, únicamente la sección de ganancia ocasional, entonces la sección que se va a llenar es la de ganancia ocasional. Si no tenemos ingresos de renta, sería 0. Pero en este caso la cosa cambia, porque dice que si usted quiere acogerse a esta norma y los activos que tiene omitido o los pasivos inexistentes los quiere normalizar,
Si usted no es declarante del impuesto a la riqueza, deberá hacerlo porque para poder ser sujeto pasivo del impuesto de normalización tributaria, tiene que ser declarante voluntario. O sea, en pocas palabras, si quieres legalizarme, perdón, si quieres normalizar los activos que están omitidos o los pasivos inexistentes, también debes pagarme el impuesto a la riqueza. Este impuesto tiene unos antecedentes. ¿Cuáles son? En la anterior reforma, en el artículo 163 de la ley 1607 del 2012, la normalización de estos activos se estableció que sería una ganancia ocasional. En el parágrafo transitorio dice, parágrafo transitorio, ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes. Los contribuyentes del impuesto a la renta y complementarios podrán incluir como ganancia ocasional en las declaraciones de renta y complementario de los años grabables 2012 y 2013 únicamente, o en las correcciones de que trata el artículo 588 de este estatuto, el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables. O sea, en la reforma anterior no era un impuesto, era inclúyelo como ganancia ocasional y me paga el 10%. Resulta que a este parágrafo transitorio lo demandaron. Y en sentencia C833 del 2013 de la Corte Constitucional dijo, inclusión como ganancia ocasional de estos activos omitidos y pasivos inexistentes en declaraciones de renta o en correcciones de declaraciones tributarias desconoce los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria. Entonces, esta demanda inconstitucional del artículo 163 declaró inexequible este parágrafo con efectos hacia futuro. Ahora le cambian la cara y lo envían como un impuesto complementario al impuesto a la riqueza. Hecho generador. El impuesto complementario de normalización tributaria se causa o lo genera la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes a 1 de enero del 2015, 2016 y 2017 respectivamente. El parágrafo 1 de este artículo 36 define qué es eso. Dice, para efecto de lo dispuesto en el artículo se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación legal de hacerlo. Se entiende por pasivo inexistente el declarado en las declaraciones de impuestos nacionales con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente. Cuando uno incluye pasivos inexistentes es porque su activo ha aumentado. Y si mis activos han aumentado y dentro de la ecuación patrimonial yo no lo financio con pasivo, la única manera de financiarlo es con el patrimonio. Y el patrimonio se me aumenta por utilidades, por valorizaciones, por superávit, por herencias por legado. En pocas palabras, ¿qué me quiere decir? Mire, las utilidades que usted me dejó de reflejar en las declaraciones tributarias, refléjelas como mayor activo y quíteme los pasivos, pero págueme el 10%. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Base gravable. Artículo 37 de la Ley 1739 del 2014. Dice, será el valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario, o el autoavalúo que establezca el contribuyente, el cual deberá corresponder como mínimo al valor patrimonial de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. Y en el caso de pasivos inexistentes, ¿cuál es la base gravable? Porque la norma no toca lo que se habla de pasivos inexistentes, únicamente habla de activos inexistentes. En este caso, acudiríamos a lo que dice el libro primero, título segundo, capítulo 3, deudas, que va del artículo 283 al artículo 287 del Estatuto Tributario, para establecer cuál es la base gravable de los pasivos inexistentes. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si son pasivos inexistentes, ¿cómo se determina la base gravable? Si no existen.
La pregunta es bastante seria. Tarifa. La tarifa es la siguiente: año 2015, 2016, 2017 sería el 10% para el año 2015, el 11.5% para el año 2016 y el 13% para el año gravable 2017. Causación. El impuesto complementario de la riqueza se causa por la posesión de activos omitivos y pasivos inexistentes a 1 de enero del 2015, 2016 y 2017. Renta por comparación patrimonial y renta líquida gravable. Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos patrimoniales en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y del impuesto sobre la renta para la equidad CRE del año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando haya lugar a ello, y dejarán de considerarse activos omitidos. El incremento patrimonial que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma no dará lugar a la determinación de la renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos en el año en que se declare ni en los años anteriores respecto de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y el impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Esta inclusión no genera sanción alguna al impuesto sobre la renta y complementario, tampoco afectará la determinación del impuesto a la riqueza de periodos gravables anteriores. Legalización de activos. La normalización tributaria de los activos, o la que se refiere la presente ley, no implica la legalización de los activos cuyo origen fueren ilícito o estuvieran relacionados directa o indirectamente con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Bueno, he terminado esta conferencia del impuesto a la riqueza y de su complementario. Espero que haya sido de su agrado. Chao.